Hola, bienvenidos al canal Es Fácil. Hoy vamos a añadir un gráfico a nuestra presentación. Un gráfico es una forma de representar datos. Podemos añadir el gráfico desde el mismo PowerPoint o lo podemos hacer desde Excel. Nosotros tenemos preparada, por ejemplo, una hoja de cálculo que tiene muchos datos o que cambian con regularidad. Entonces lo que haremos será crear nuestro gráfico en nuestra hoja de cálculo, copiarlo y pegarlo en la diapositiva. Lo primero que vamos a hacer es el gráfico en nuestra presentación. Podemos hacerlo desde una diapositiva que ya tenga objeto, por ejemplo esta. Vemos aquí como dentro de los marcadores tenemos insertar gráfico. Lo único que tendríamos que hacer es seleccionarlo. Nos aparece una ventana que nos muestra todos los tipos de gráfico que nos ofrece esta aplicación. Dentro de estos tipos habrá distintos modelos también. Escogeremos el gráfico que más se ajuste a nuestras necesidades. De todas formas, no tenemos que preocuparnos mucho porque siempre es posible cambiar este gráfico. Para insertar un gráfico desde una diapositiva en blanco, desde cualquier tipo de diapositiva que tengamos, que no haya marcadores para insertar objetos, tendremos que ir a la ficha Insertar. Como siempre que tenemos que trabajar con diapositivas, sabemos que no podemos trabajar sobre ellas como no insertemos el elemento que queremos. Bueno, pues un gráfico ocurre exactamente lo mismo. Iríamos dentro de Insertar, Gráfico y nos vuelve a aparecer la misma ventana que anteriormente en la que escogemos nuestro gráfico. Yo en este caso va a ser uno de columnas y dentro de los gráficos de columnas voy a coger este de columna agrupada en 3D. Le doy a aceptar y vemos cómo se muestra ya un gráfico tipo junto con una hoja de cálculo para que nosotros introduzcamos los datos. Por un lado vemos las categorías y las series. Yo voy a hacer un gráfico de las notas de unos alumnos. Entonces en categorías voy a colocar el nombre de los alumnos, matemáticas y física. Pongo las notas rápidamente. Bien, y quiero que se me muestre estos alumnos y estas dos asignaturas. Como vemos, nos aparece una nueva serie que se llama serie 3. No quiero que se muestre. Me diréis, pues bórrala. Bueno, pues es lo que voy a hacer. Selecciono serie y suprimo. Y vemos que sí, no nos aparece la columna, pero nos aparece la leyenda. Para eliminar la leyenda, la única forma que hay de hacer esto es reduciendo la selección a los elementos que quiero que me aparezcan. Como veis, ahora ya solamente me aparecen como leyendas matemáticas y física y las columnas correspondientes. Tengo mi selección hecha con alumnos y asignaturas. En un principio voy a dejar este gráfico así como está. Luego lo modificaré. Cierro la hoja de cálculo y vamos a ver qué tenemos aquí. Si nosotros seleccionamos el gráfico, vemos cómo nos aparecen dos nuevas fichas. Una es de diseño de gráfico y la otra es formato. En función de la versión que nosotros tengamos, estas fichas pueden variar. Dentro del diseño del gráfico podremos, entre otras cosas, por ejemplo, cambiar los colores de nuestras, en este caso, columnas. Puedo escoger una paleta distinta de color, lo que a mí me guste. Por ejemplo, esta. También puedo cambiar el estilo del diseño. Tenemos distintas opciones. Si yo escojo, por ejemplo, el estilo 3, podemos también añadir elementos al gráfico. Si yo despliego, puedo colocar títulos de eje. Voy a poner un título horizontal primario. Vemos cómo nos aparece aquí. Título de eje. Puedo poner nombre, que es lo que representa nombre de alumnos. Podría haber puesto también alumnos. Vuelvo a seleccionar mi gráfico para que me aparezcan mis fichas nuevas. Puedo también, como os decía antes, cambiar el tipo de gráfico. Me aparece de nuevo la ventana de distintos gráficos. Por ejemplo, si yo cambio a uno de líneas, voy a escoger este de líneas y aquí tengo la representación de los datos de notas de alumnos. Algo muy importante es poder modificar mis datos. Puedo haberme confundido o puedo querer añadir datos. Voy a modificar datos. Me vuelve a aparecer mi hoja de cálculo. Aumentaré dos asignaturas más. Una será lengua y la otra será historia.
coloco rápidamente las notas y vemos si ha variado nuestro gráfico. No ha variado absolutamente nada. Ya sabéis por qué. Mi selección no incluye estas dos asignaturas nuevas. Voy a aumentar la selección, lengua e historia, y fijaos cómo varía el gráfico. Tengo ya todas las notas, cierro, voy a volver a cambiar el gráfico, voy a volver al gráfico de columnas, acepto. Y ahora tendría prácticamente terminado mi gráfico. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, igual que habéis visto, esta ficha, toda la cinta de opciones, nos aparece, al tener seleccionado el gráfico, otras 3 opciones más aquí. Una sería la de filtros, me aparecen por valores, me coloco simplemente sobre ella y veo cómo me muestra las notas de matemáticas o las notas de física o solamente las notas de Miguel, actúa como un filtro. También tenemos la de estilos del gráfico, que es la misma opción que nos da la cinta de opciones aquí, como veis, es la misma opción exactamente. Y este más también nos valdría para añadir elementos de gráfico, igual que lo hicimos desde esta otra opción. Si yo quiero modificar algún elemento, por ejemplo, el título del gráfico, en lugar que aparezca título de gráfico, quiero que sea nombre de alumnos, puedo hacerlo simplemente seleccionando el elemento y colocando trimestre. Si yo quiero modificar la fuente, puedo hacerlo desde la ventana emergente que me aparece al pulsar el botón derecho del ratón, que me dice puedo cambiar el relleno, contorno, la fuente, o también lo puedo hacer desde la opción formato. Vemos cómo tenemos distintos rellenos de forma, contornos de forma, efectos de forma. Nos funciona tanto para los textos como para los otros elementos del gráfico. Si lo que quiero, por ejemplo, es cambiar el color de una de las columnas, lo puedo hacer con botón derecho del ratón, cambio relleno, o también lo puedo hacer desde formato, relleno de forma. Vamos a suponer que lo que tenemos ahora es una hoja de cálculo con nuestros datos y queremos mostrar nuestro gráfico en una presentación. Voy primero a añadir una nueva diapositiva, iré a mi hoja de cálculo que tengo preparada. Yo quiero crear un gráfico de esta tabla. Selecciono los elementos, voy a insertar, gráfico, columnas, voy a coger también columnas 3D agrupadas. Esta sería la representación de estos datos. Podría modificar aquí mi gráfico desde Excel o hacerlo desde la aplicación de PowerPoint. Seleccionar el gráfico, se copia, con Control C se puede copiar, hay que pegarlo un poquito más grande. Se tira de los vértices para que mantenga la proporción y aquí tendríamos nuestro gráfico. Si no lo hemos modificado o queremos modificarlo más, iremos a diseño de gráfico una vez seleccionada. Por ejemplo, lo único que voy a hacer aquí es cambiarle el estilo. Voy a darle este estilo. Como veis, tenemos las mismas opciones que en el caso anterior cuando seleccionamos el gráfico, son exactamente las mismas. Vamos a ver cómo queda vinculado este gráfico al gráfico creado en Excel. Si vamos a ventas y yo modifico, por ejemplo, los datos de Javier del segundo trimestre, voy a colocar 1.000 euros y vemos si se nos ha modificado. Efectivamente, aquí ha variado. Si no fuera así, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el gráfico, ir a diseño de gráfico y actualizar datos. Eso es todo lo que tendríamos que hacer. Bueno, pues hemos terminado de insertar los gráficos en nuestra diapositiva. Lo hemos hecho, como habéis visto, de 2 formas. Es muy sencillo. Yo recomiendo que toquéis un poquito todas las opciones que nos dan las distintas fichas que se nos abren al seleccionar el gráfico. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, dejadme comentarios y no olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho. Hasta pronto.